Preparaos, porque este vídeo va a ser una merienda de negros. Parece que este año está de moda que mediante el uso abusivo del CGI, un actor interprete dos papeles en la misma película. Esta extraña moda empezó con Robert Pattinson en la infame Mickey 17, que nos enseñaba cómo matar bien muerto a Trump y a su familia. Después siguió con Robert De Niro en The Alto Knights, y ahora tenemos al infame Michael B. Jordan en Los Pecadores. No dejo de preguntarme por qué este 2025 es el año de la duplicidad, porque incluso lo woke está pegando el doble de fuerte. Pero lo importante de Los Pecadores no es que Michael B. Jordan haga el ridículo dos veces en la misma película, ni siquiera que Los Pecadores sea un brutal acto de activismo woke de casi 2 horas y media, estrenado el pasado día 16 en España, en plena Semana Santa y a muy mala leche, sino que lo importante y preocupante es que estamos ante la que posiblemente sea una de las películas más racistas del año, y dentro del campo del racismo antiblancos está en la misma liga que la infame filmografía de Jordan Pelele o el Candyman de Nia Da Costa, estrenado en 2021, lo cual pone a Los Pecadores como una de las películas con mayor racismo contra los blancos que jamás he visto. Por lo que esto ya no es Los Pecadores, esto es el Mi Lucha Negra, esto es Men in Blacks. Suerte que tenemos que ya había terminado lo woke, que si llega a seguir estábamos apañados. Aunque personalmente, viendo a los responsables de este horror y que la productora es la infame Warner Bros., no es de extrañar el resultado final, porque tenemos como dos máximos reclamos para esta película al mentado Michael B. Jordan y a Ryan Cockwell. No, espera, pónmelo bien. Mucho mejor. A cada cual más infame que el anterior. Empecemos por Michael B. Jordan, cuyo currículo es más oscuro que el corazón de un woke. Dentro de su abultada trayectoria como actor y activista woke, se puede decir que dentro del wokismo tengo constancia de que empezase con la serie The Boondocks, o como cojones se pronuncie. Serie que he tenido la desgracia de ver y tengo que reconocer que dentro del wokismo Michael B. Jordan ya empezó muy bien participando en una serie de animación que ya destilaba muchísimo racismo antiblancos e intentaba justificar la violencia criminal de los negros contra los demás y contra los propios negros. Algo que precisamente es uno de los puntos que trato en esta misma película, Los Pecadores. Después siguió haciendo el papel de Johnny Storm en el remake de Los Cuatro Fantásticos de 2015. Una película medianamente interesante, aunque no por ello menos woke y con muchas ideas bastante desacertadas, como por ejemplo poner al propio Michael B. Jordan a hacer de Johnny Storm, generando el meme de que el tipo era una antorcha humana cuando se encendía y después carbón. Y ahora que lo pienso, eso siempre me pareció que estaba hecho adrede para generar burlas y que la gente pudiera llamar racista a quienes se burlaban, que es uno de los objetivos del blackwashing. Después siguió con Creed, la leyenda de Rocky, película que en sí misma no es woke, pero acabaría degenerando en woke paulatinamente a medida que avanzasen las secuelas. También hizo de Eric Killmonger en Pantera Negra, un villano bastante interesante que sería eventualmente blanqueado tanto en la secuela Wakanda Forever como en la serie What If, pero muy especialmente en Wakanda Forever. No menos woke es la serie Love, Death and Robots, que no solamente es muy woke como acabo de decir, sino que además tiene leyenda negra antiespañola. Puestos a hacer el ridículo, hay que hacerlo bien. El mismo año, 2021, también participó haciendo un cameo en Space Jam Nuevas Leyendas. Decir ahora mismo lo infame que puede ser esta secuela de Space Jam daría para otro vídeo muy completito. Como dije antes, también participó en la serie de animación What If. Y en esas mismas fechas estaba participando en otra serie de animación de ciencia ficción llamada Genlock,
que tuve la desgracia de ver. En esa serie, Michael B. Jordan era el protagonista, y para que os hagáis una idea del alto nivel de brutalidad woke que tenía esta serie, tras una primera temporada bastante aceptable, llegó una segunda temporada en la que yo vi un tipo de musulmágico que no había visto jamás. Preparaos, porque lo importante no es solo que sea musulmágico. Es que aquí tenemos un musulmágico trans. Lo nunca visto. Algo así solo lo vi en esta serie. Y finalmente llegamos al culmen de su carrera como activista woke. Los Pecadores. Que el gran pecado fue haber participado en esta película. Y mira que este hombre tiene un currículum infame. Pero nada iguala a Los Pecadores. La única que se queda un poco cerca es Hemlock, en comandita con la primera serie de animación que mencioné, The Boondocks. Ahora vamos con Ryan Coogler, otro peso muy pesado dentro del wokismo, aunque resumir la carrera de este hombre es bastante fácil, porque en sus participaciones más destacadas dentro del multiverso woke también contaba con la presencia de Michael B. Jordan. Porque, por ejemplo, este hombre es el director de Pantera Negra, también de la secuela Wakanda Forever, que ya destrocé en este canal, y también es uno de los que auspició Creed, la leyenda de Rocky. Es muy gracioso que tanto Pantera Negra como Creed, contando ambas con Michael B. Jordan, podrían entrar prácticamente en la categoría de películas progresistas, sobre todo Creed, y se ve cómo con las secuelas degeneran completamente a basura woke. Pantera Negra estaba mucho más cerca de ser woke que Creed, pero hay que reconocer que tenía cierto nivel de autocrítica que se pervirtió y desvirtuó completamente en la secuela. Bastante triste. Y tengo que decir que al igual que Michael B. Jordan, lo peor que tiene a nivel de wokismo es esta Los Pecadores que nos ocupa. Repasadas las trayectorias woke de estos dos auténticos monstruos dentro del wokismo, que aquí decir que tienen una auténtica leyenda negra no sería precisamente un acto de propaganda, vista su trayectoria, solo puedo decir que ahora voy a empezar a hablar de la propaganda woke de la película. Aunque no voy a hacer muchos spoilers, porque la propaganda woke se puede analizar casi toda por sí misma sin necesidad de hablar de la película, sí que hay algunas cosas que inevitablemente tengo que decir. Así que con verdadero temor, dentro alerta spoilers y dentro alerta woke. Bueno, esta sección es tan densa que voy a pasar de seguir hablando de Michael B. Jordan o de Ryan Coogler, más bien de cualquier integrante de la película. Voy a centrarme específicamente en la propaganda, porque aquí hay para dar y tomar. El racismo antiblancos en Estados Unidos tenía ya varios exponentes. Por poner menos ejemplos, ya contábamos con la infame serie Watchmen de la HBO, que en su momento fue lo más racista que llegué a ver, y sería superada con creces por el Candyman auspiciado por Jordan Peele, que aunque no era su director, hay que recordar que Jordan Peele ya había hecho muchas películas con alta carga racista dentro de su filmografía. Hasta en la última película Nope, la carga racista estaba presente. Pero hay que reconocer que Los Pecadores se pone directamente en la misma liga que el Candyman auspiciado por Jordan Peele. Con toda seguridad me atrevo a decir que muy posiblemente Los Pecadores sea la película más racista de 2025. Pero en este año en el que supuestamente estamos viviendo el fin de lo woke, Dios nos libre de que no aparezca otra película aún más racista que la presente Los Pecadores. Si conocéis la Blaxploitation, y para poneros un poco más en contexto de lo que es esta película, habría que deciros que primero cogieron a Drácula e hicieron Blácula, luego cogieron a Frankenstein e hicieron Blackenstein. Ahora la Blaxploitation ha ido aún más lejos, cogiendo a un monstruo como Adolf Hitler para hacer Black Dolph Hotfiller. Así que agarraos con esta versión Blaxploitation del nazismo. La propaganda woke aquí es bestial y te combinan propaganda woke directa con propaganda woke sibilina o subliminal, como lo prefiráis decir. Así que vamos a empezar.
Tenemos ya para empezar fuerte el salvajismo negro. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de la película vais a ver a los negros, que son la mayoría racial de esta película, tener comportamientos directamente brutales, machistas, racistas, todo tipo de actos delictivos, incluso contra otros negros, y la película no te vende esto como algo malo. Vamos a ver que un negro aparca en un barrio de negros y otros dos negros le intentan robar el material que tiene en el vehículo y les mete 2 tiros. Y este salvajismo, que es más digno de épocas medievales, te lo venden como algo justificado. ¿Cómo lo justifican? Pues que los negros están tan oprimidos y perseguidos por los blancos que toda conducta delictiva en los negros está justificada. Dicho de otra forma, los wokes pregonan que hay que desarmar a la población. Pues bien, con los negros esto se anula. Los wokes pregonan que fumar está mal. Con los negros esto se anula. Y suma y sigue. Esto ya lo he visto en varias películas, pero aquí es muy cantoso, sobre todo en el tema de las armas. En el tema del tabaco sí que meten tabaco con cronómetro. Y ya he comprobado que hacen una cosa que apunté en vídeos anteriores, que en circunstancias en las que la gente tendría que estar fumando muchos y tendrían que verse tomas con muchas personas fumando, lo que hacen es meterte tomas rápidas de 1 o 2 personas fumando y pasan de toma a toma, para que no veas nunca a 5 personas en el mismo plano fumando. Aún así el tabaco aparece bastante, pero el tema de las armas de fuego es muy curioso, porque te justifican que los negros vayan por ahí armados e incluso vayan a hacer negocios con blancos a punta de pistola. Cualquier salvajismo o acto delictivo que os podáis imaginar, la película te lo justifica plenamente. Porque aunque no te lo ponen directamente como algo completamente bueno, tampoco te dicen en ningún momento que es malo o se transmite ese mensaje. Se da por algo natural dadas las circunstancias de opresión que sufren los negros. Pero luego es gracioso porque aunque ves a los negros de esta película delinquir sin freno y ser de una violencia casi primitiva, por contra te dicen que cuando un blanco arresta a un negro lo hace de forma injustificada y solamente movido por el racismo. Aunque luego estás viendo a los negros cometer todo tipo de delitos y atropellos incluso contra otros negros. Es algo impresionante. Y en este racismo negro hay una cosa que me hace muchísima gracia. Están reivindicando constantemente la raza negra a la vez que simultáneamente los wokes te dicen que la raza no existe. Se reivindican modelos raciales a la vez que se niega la existencia de la raza. Este es un ejemplo de manual de lo esquizoide que es la cultura woke, que te dice que algo no existe y a la vez lo reivindica. De hecho, la propia cultura woke oscila en esa esquizofrenia. Por un lado te dicen que la cultura woke no existe y ves lo woke en todas partes y simultáneamente hacen artículos pidiéndote ser woke o reivindicando el triunfo woke, el triunfo de una ideología que no existe. Con las razas es exactamente igual. Las razas no existen, pero hay que reivindicarlas. Se reivindica lo que no existe. Se crea un racismo en base a algo que no existe. Espectacular. Y como digo, muy esquizofrénico. Esto es una punta de lanza muy buena para volver loca a la gente. Y me alegra decir que con la población negra de Estados Unidos están fracasando porque se esperaban el voto masivo para quemar a Harris y fracasaron. No es que un hispanófobo como Donald Trump me vaya a caer bien, pero por lo menos me hace gracia que no estén votando precisamente al partido que los convierte directamente en instrumentos políticos. Objetivizar a un ser humano es algo atroz y muy propio de las culturas anglosajonas. Para terminar con esta sección, no solamente los negros son brutales y están cometiendo delitos constantemente, insultándose, teniendo actitudes machistas, es que los negros que se ven en esta película, que sucede supuestamente en los años 30, están tan sumamente estereotipados y estereotipados a un nivel del racismo blanco que no solamente roza la autoparodia sobre los clichés de blancos racistas sobre negros de la propia época, es que solo les faltaba llegar al extremo de verlos comiendo sandía y pollo, que era un cliché racista muy típico de los años 30 y décadas posteriores. Quienes hayáis estudiado racismo sabréis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Ya que estamos reivindicando salvajemente la raza negra a niveles que esto parece una especie de mi lucha negro, pues hay una cosa que no podría faltar: los blancos como el mal. En la película se te vende en todo momento que lo blanco es el mal, y esto es absolutamente descarado.
Como dije antes, te lo dicen por un lado de forma machacona para que lo veas directamente y por otra parte de una forma mucho más subliminal. Aparte de ver a negros, en su propio pueblo de negros, quejarse constantemente de los blancos y la segregación, vamos a ver cómo constantemente se vende a los blancos como el mal. No a los blancos racistas, que aquí está la diferencia, sino a los blancos per se como el mal. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Tú puedes enfrentarte al racismo blanco de dos formas. Puedes combatirlo explicando que el racismo como tal está mal, haga quien lo haga, que eso es un verdadero discurso antirracista, que en un discurso antirracista tiene que primar el mensaje de que la raza no importa, no que no exista, sino que no importe, que no sea ni un valor añadido ni un detrimento. Así se combate el racismo. La otra forma es combatir el racismo de los blancos con tu propio racismo, con tu propia segregación. Y esa es una pelea perdida contra el racismo, porque si combates racismo blanco con racismo negro, da igual el resultado. Conceptualmente se impone el racismo, y el racismo de unos retroalimenta el racismo de otros. Así que ahí no habría nada que hacer, siempre ganaría el racismo. Sería una falsa lucha contra el racismo. Y eso es precisamente lo que incurre esta película. Porque esta película no te marca una diferenciación entre ser blanco, ser un vampiro blanco o ser directamente del Ku Klux Klan. Que también hay gente del Ku Klux en esta película. Y por cierto, su líder me hace mucha gracia porque se llama Hotwood, que sería traducido algo así como cerdo de madera o cerdo del bosque. De hecho es un apellido real. Pero que al líder del Ku Klux lo llamen Hotwood está hecho a mala leche. Aunque a mí personalmente no me molesta que la gente se meta con el infame Ku Klux Klan, creado por el Partido Demócrata, algo que muchos se empeñan en tapar. ¿Por qué será? El problema es que no haya diferenciación entre un blanco random, un blanco convertido en un no muerto asesino y un blanco del Ku Klux Klan. Incluso compraría bastante bien la idea de que un blanco vampiro y un blanco del Ku Klux son amenazas contra los negros. En diferentes escenarios y en diferentes estilos, pero sí son amenazas contra los negros, aunque la diferencia técnicamente es que un vampiro es una amenaza contra cualquier ser humano. Hablando de esto, voy a explicaros cómo se hace propaganda sutil. Como dije antes, los negros se quejan muchísimo de la segregación que sufren por parte de los blancos, y esto es legítimo. Pero por otra vemos cosas que ya son infames, y entro en la no diferenciación entre blanco, Ku Klux Klan y vampiro. Voy a explicar esto porque pasa en dos momentos que os pueden dar a entender muy bien cómo funciona la propaganda subliminal en la película. Por un lado, tenemos la trama principal de esta película, en la que unos hermanos gemelos, interpretados ambos por Michael B. Jordan, crean una especie de pub, donde se hace música tipo jazz, se sirve alcohol, donde la gente va a pasárselo bien, la gente va de fiesta. Pues ese local está creado específicamente para negros, aunque trabajan dos chinos, algo de lo que ya hablaré más adelante. ¿Qué sucede? Que hay una chica blanca que está empeñada en acostarse con uno de los dos hermanos, y lo curioso es que es la única blanca en el local. A ese local llegan unos vampiros blancos, y cuando se presentan, lógicamente, los regentes del local no saben que son vampiros, entonces les impiden la entrada. En esta película, los vampiros, aparte de ser un plagio conceptual de los vampiros de 30 días de noche, tienen la regla de que si no se les invita no pueden entrar a un sitio. Entonces ahí se crea un paralelismo siniestro con la idea de meter blancos en un sitio de negros. Los vampiros blancos intentan entrar, lógicamente con malas intenciones, y los negros se lo impiden. ¿Qué sucede? Que es la blanca que está en la fiesta la que más o menos se apiada de ellos e intenta ir allí a ver si son buena o mala gente, porque los vampiros se vendían como gente que creía en la igualdad, gente que no era racista, y quedaos con este apunte porque realmente hay algo de cierto en esto. Entonces, ¿qué sucede? Que va una blanca que estaba en la fiesta solamente porque era la medio pareja de uno de los artífices de la fiesta y porque se jactaba de que su abuelo era mulato, que por cierto debe ser que sus genes blancos se han comido completamente a los negros, pero en fin, vamos a creernos este multiculturalismo mágico donde no hay hibridación ni mestizaje, y va a hablar con los tres blancos, que son el vampiro jefe y una familia de blancos a los que acaba de convertir. Pues lógicamente, va la blanca para allá y catapum chimpum, vampirizada. La vampira vuelve para allá y pide pasar. Lógicamente los negros la dejan pasar, porque es una blanca de confianza. La vampira entra y se produce el desmadre, empieza a infectar y a matar negros. ¿Qué mensaje está dando con esto la película?
que si hay un sitio donde están los negros y dejas entrar a los blancos, eso va a acabar muy mal. Los blancos van a ir allí a infectarte, a destruirte. Esto es muy grave lo que se está diciendo, y es puramente subliminal. De hecho, es bastante gracioso que la primera vampira blanca que entra ahí infecta a uno de los hermanos mediante el sexo. Antes de morderlo se da a entender que con su contacto sexual, que incluye intercambio de varios fluidos, ya se está infectando en vampiro. Están vendiendo al blanco como algo que infecta de maldad a los negros. Si unimos esto a lo que dije antes, de que la delincuencia de los negros es legítima porque es fruto de su persecución por parte de los blancos, lo que nos está diciendo la película es que son los blancos quienes infectan a los negros. Lógicamente, los vampiros blancos hacen un desmadre de la hostia allí, haciendo una especie de torticero y mal enfocado, abierto hasta el amanecer a la inversa, o sea, un bar de humanos van unos vampiros a liarla, justo lo contrario que en aquella película de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, y la película transcurre con eso con mucha torpeza. ¿Por qué? Por el mensaje ideológico. Pero esto que acabo de contar es muy grave. El otro punto es el siguiente, que no es menos importante. Aparte de que hacen alguna parodia, como un montón de indios persiguiendo a un vampiro blanco, en la película se puede ver otro detalle interesante. Los negros, siempre que negocian con los blancos, lo hacen de forma violenta. Y lo curioso de esto es que antes de que aparezcan los vampiros, se da a entender que el blanco que les vende la propiedad donde montan el pub es de hecho del Ku Klux Klan, cosa que él niega. Cuando los vampiros atacan, a los vampiros blancos los siguen llamando blancos, despectivamente. Nunca se refieren a ellos como vampiros o engendros cuando interactúan con ellos. Blancos son de una maldad tal que va por delante de ser vampiro. Esto es un detalle bastante impresionante. Luego resulta que la chica que había sido infectada por los 3 vampiros blancos, de alguna forma ya colaboraba también con el Ku Klux. Entonces se refuerza el mensaje. El blanco infecta de maldad, trae la destrucción y la muerte a los negros. Un mensaje del que Hitler estaría orgulloso de no ser porque lo han escrito los negros. Esto, ya digo, es el Mein Kampf negro, mi lucha negra. Muy salvaje todo lo que estaba viendo. Pero preparaos que vienen curvas. Como dije antes, hay un ambiente de segregación. Y lo más interesante es que cuando acaba la película hay varios finales falsos. Se resuelve la trama de los vampiros y justo después el único superviviente que queda en el pub tiene que enfrentarse de repente a un montón de miembros del Ku Klux Klan que venían a matar a todos los negros cuando se supone que la mayoría ya se habrían marchado. Entiendo yo que querían pillar a los últimos negros que quedaban borrachos para lincharlos. Y el tipo, después de haber estado luchando toda la noche contra vampiros, se saca armas de la Primera Guerra Mundial de Dios sabe dónde y se lía una ensalada de tiros con los tipos del Ku Klux y el super mega soldado negro, Michael B. Jordan, acaba él solo con todo el Ku Klux. Creo que el Partido Demócrata ha perdido votantes sin freno después de esto. Y aquí ya queda totalmente establecido lo que estaba diciendo. No hay diferenciación entre blancos y el mal. Da igual que un blanco sea un vampiro, que sea del Ku Klux o que sea un blanco random. Un blanco es un blanco. Y esos son los 2 puntos que quería comentar. No dejar pasar al blanco porque te infecta con su maldad y la no diferenciación entre blancos. Blanco está vinculado al mal, independientemente del mensaje que tenga el blanco o de lo que diga ser o a qué organización, partido o subespecie de no muertos pertenezca. Espectacular. Sobre el tema del multiculturalismo hay una cosa interesante. En los últimos vídeos me he estado dando cuenta de que el multiculturalismo, a diferencia de cómo lo hacían los españoles, no implica ni mestizaje genético ni hibridación cultural. Es juntos, pero no revueltos y eventualmente ni juntos. En esta película se ve este detalle de forma muy sibilina. Te venden que los negros de esta película están segregados y que ellos mismos son racistas, pero en una versión positiva. Y colaboran con los chinos, pero ya digo, bajo el lema juntos pero no revueltos. No esperéis ver aquí una pareja interracial de asiáticos y nobles afrodescendientes. Esto aquí no pasa. Pero hay un detalle interesante. El único ser en toda la película que es realmente multicultural y sin emplear esta palabra se jacta de que lo es el villano, el jefe de los vampiros. Cuando el jefe de los vampiros infecta a alguien y lo convierte en vampiro, todas las personas transformadas en vampiros, independiente de su raza, orientación sexual, ideología o lo que sea, se vuelven parte de la manada de vampiros. Y esto es algo de lo que se jacta
el jefe de los vampiros, de que todos los vampiros que él convierte sí gozan de verdadera igualdad y de verdadera libertad, que lo que él ofrece es liberador frente a la represión que están sufriendo los negros, porque ahí todos están juntos y en armonía. Lo interesante es que todos los que son vampirizados tienen un objetivo común, que es el marcado por el líder vampiro. Dicho de otra forma, han sido culturalmente asimilados. Y de hecho aquí tienen hasta algo parecido a una mente colmena. Mantienen su personalidad individual, pero cada vampiro conoce todo lo que saben los demás vampiros. Pueden aprender incluso idiomas de forma expresa. Entonces la película nos está diciendo que poner a la gente de diferentes razas, géneros, pueblos, etc. a trabajar bajo un fin común también es lo mismo que el mal. Y aquí es donde se refuerza aún más el carácter racista de la película, porque te está explicando claramente que el multiculturalismo es algo diabólico. Dicho de otra forma, el Hollywood woke está llegando al punto de partida que yo dije en muchos vídeos, que el wokismo ya partía de una base racista, y esta base racista es cada vez más evidente. Un crisol de razas, pero no se mezclan, no hay hibridación cultural ni genética. Aquí ya se llega más lejos, ya se llega a la segregación, y que diferentes pueblos, razas y géneros y todo lo que tú quieras trabajen bajo un fin común solo puede ser el mal. ¿Por qué? Porque esto precisamente es una de las cosas que hacía en sus tiempos España. Poner a gente de diferentes razas, ya fuese gente negra, indígenas hispanoamericanos, etc., bajo una misma cultura y bajo un mismo fin. Ahí nos están diciendo que esto es el mal. Por eso el multiculturalismo y el mestizaje cultural son dos cosas distintas. Lo simpático es que esto lo critican en España, pero cuando por ejemplo el Imperio Romano hacía lo mismo, estaba muy bien y mucho bien. Esto solo está mal en España, porque ahora ligan esto a España. Parece ser que el único que hizo esto en toda la historia fue España, y encima es muy malo. Y el multiculturalismo tiene que diferenciarse en esto, en su carácter racista y segregacionista. Pues aquí ya lo han dejado muy claro. Lo más parecido que hay a un multiculturalismo en la película te lo venden como algo diabólico. No se puede coger a gente de diferentes pueblos y razas y que trabajen para un fin común. Eso está muy mal. Eso solo puede ser el mal. Bastante perturbador el significado de esto. Y si creéis que he acabado con la propaganda, tengo que daros la mala noticia de que estoy bastante lejos. Porque ahora vamos a una de las partes más vergonzosas de la película. ¿Creéis que lo de antes ha sido vergonzoso? Esperad que esta es mejor. Hay un personaje que está interpretado por Miles Canton que se llama Sammy Moore, que es el hijo del reverendo. Y este tipo es un guitarrista y cantante. Pues bien, la película al principio te establece que los que usan la música para transmitir sentimientos artísticamente pueden llegar a tal nivel que de alguna forma conectan con el otro lado, con el más allá, y pueden atraer entidades y fuerzas buenas como pueden atraer entidades y fuerzas diabólicas. Que de hecho es la música de este hombre lo que acaba atrayendo a los vampiros allí. Pero aquí hay un detalle interesante. Se supone que su música es de tal nivel que empieza a trascender el tiempo y el espacio. Entonces, cuando él empieza a tocar y a cantar, sucede lo siguiente, que empiezan a aparecer aborígenes indígenas negros del África en medio de la fiesta, de forma onírica. O sea, la gente que está allí no lo ve. Y a su vez su música empieza a conectarlo con el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Que simultáneamente empiezan a aparecer allí, aparte de los indígenas negros, gente tocando jazz, tocando blues, que está ahí bien. La cosa sigue y empiezan a aparecer rockeros, bien. Y vemos que empiezan a aparecer raperos con ciertas pintas bastante ridículas. Y ya me empiezo a cuestionar qué está pasando. Y lo peor es que avanza y vemos que aparecen negros perreando. Y esto me hizo pensar. Ese era un momento en el que los negros estadounidenses de los años 30 exhibían lo que de forma prácticamente arquetípica o mágica les definía como negros. Y esto me dejó muy preocupado, porque la película nos transmite que lo que les define como negros, lo que marca su identidad, es el jazz, es el blues, es el rock and roll, es ser rapero y lo que es peor, ser reggaetonero. A mí esto me parece lamentable y racista por dos puntos muy brutales. Os los voy a explicar. No puedes reducir una raza a 3 o 4 manifestaciones artísticas, musicales y cosas ya tan cuestionables como el rap, que sus buenos talentos tuvo, aunque la mayoría son escoria, o el reggaetón. O sea, ver a negros perrear y decir que eso es lo que les define como negros me pareció un insulto digno de neonazis. De neonazis contra los negros, no de los neonazis negros tipo Black Lives Matter o Panteras Negras que han hecho esta película. No. Hay veces en las que alguien presume de tanto, se muestra como tan espectacular que hasta presume de sus propias vergüenzas haciendo el ridículo.
Yo no presumiría de que un negro pudiera llamar a otro negrata o de perrear, y más aún decir que eso es lo que marca su identidad como negros. Si toda tu identidad, como negro, persona afrodescendiente o como lo quieras llamar, se reduce a eso, lo que me estás diciendo a mí es que como raza, como pueblo, estáis destruidos. Vestís como blancos, habláis el idioma de los blancos, el verdadero idioma de los esclavizadores y los exterminadores, el inglés, no tenéis identidad, hasta tal punto que vuestra cultura se reduce al jazz, el blues, el rock and roll, el rap y perrear. Estáis destruidos. Lo siento mucho, pero racialmente un negro es 1000 veces más que eso. No se puede reducir una de las razas más numerosas y con más historia del planeta a eso. Eso demuestra lo destruidos que están. Y en este caso hablo de los negros estadounidenses. Y me da mucha pena porque ver a estos negros woke reivindicar esto con orgullo, y que conste que no le estoy negando el valor cultural al jazz, al blues o al rock and roll, pero especialmente los que están más vinculados con la raza negra, que serían el jazz y el blues, pero no son lo que define toda una raza. Y no le estoy quitando el valor cultural a esto. Del rap y de perrear mejor no hablamos. Pero ahí está el problema. Demuestran que no tienen identidad. Su comportamiento no deja de ser el de blancos de AliExpress, porque asumen el discurso de sus opresores. Y eso es muy triste. Eso es lo que marca que no hay integración, sino la destrucción de un pueblo. El otro tema racista es muy simpático con esta escena. Como dije, cuando se empieza a tocar y a cantar, aparecen aborígenes africanos. Y lo que viene, los talentos que aparecen después, son rockeros, raperos y subnormales perreando. Hay un detalle que seguro que se os ha pasado por alto. Lo anterior a estos negros es África, pero todo lo que viene después es Estados Unidos. Según esto, en el futuro no hay nada negro africano destacable. Es todo negro estadounidense. Reflexionar sobre lo que os estoy diciendo, porque el mensaje que dan es muy jodido. Significa que en África no hubo nada que aportar desde entonces, que los negros auténticos fueron los negros traídos de África a Estados Unidos y que echaron raíces ahí. Segregación incluso contra ellos mismos. Y esto, por cierto, está en el genoma no solo de cualquier movimiento racista, que para un racista blanco hay blancos y blancos, para un racista judío hay judíos y judíos, y cuenta y sigue, sino que están demostrando una teoría que tiene la gente del Black Lives Matter, que es que los negros auténticos, los que han sufrido la verdadera opresión, han sido los que fueron traídos a Estados Unidos. Como los africanos no están sufriendo esa opresión de blancos, no pueden decir nada. Y eso lo han dicho miembros del Black Lives Matter. Cuando los pueblos negros que más han sufrido con diferencia astronómica a manos de otros pueblos de negros y de otras razas han sido los africanos. Ahí no hay punto de comparación. Pero el hecho de que a partir de ahí, para los negros estadounidenses, te digan que África no existe, que en el futuro solo hay negros estadounidenses, dice mucho y no muy bueno de los responsables de esta película. Siguiendo con el tema de esta canción, vamos al siguiente punto woke, que es prácticamente un punto menor, pero no por ello menos perverso. Como dije antes, trabajando en el pub hay dos chinos, concretamente un matrimonio chino, que cuando los atacan los vampiros se pillan un cabreo de 3 pares de cojones. Solo decir que la mujer acaba muy chinada. Pues resulta que cuando suena la musiquita de marras, empiezan a aparecer antepasados chinos bailando. Concretamente de las épocas de los emperadores chinos. Aquí hay un detalle curioso. Aparecen antepasados chinos bailando, pero no aparecen descendientes chinos. Esto puede parecer una tontería, pero seguramente os preguntaréis por qué sí aparecen descendientes culturales negros, pero no chinos. La explicación es bien sencilla. Porque el futuro de los chinos, a partir de ahí, iba a estar muy marcado por una cosa muy bonita llamada comunismo. Y estos cobardes no quisieron mostrar que el futuro de los chinos era comunista. Así de sencillo. No hay mayor explicación a esto. Un woke podrá decir que es una decisión artística del director, que veo lo woke en todas partes, etc. Y yo solamente le diré, cállate woke, porque no hay explicación a esto. No es un despiste, porque la coreografía está muy bien hecha, aunque a mí no me convenza, pero tuvieron que coordinar a un montón de gente haciendo un montón de cosas con un estilo visual y narrativo bastante bueno, pero no aparecen descendientes de los chinos. Y eso no es casualidad. Ahora voy a seguir con una cosa que me hizo muchísima gracia, porque ya estamos llegando a la recta final de este Mi Lucha Negro.
En un momento de la película se puede ver al matrimonio chino que mencioné antes regentando 2 tiendas dentro de una población de negros. Aquí hay una propaganda woke muy curiosa. Pese a que la película nos está vendiendo constantemente la represión que sufren los negros, la segregación que sufren los negros, y está escupiéndole al multiculturalismo, y ya no hablemos de la hibridación cultural, resulta que a esa tienda de chinos van a comprar simultáneamente, en plenos años 30, blancos y negros como si tal cosa. Como os dije antes, la cultura woke es esquizoide. Te mete por un lado fascismo y supremacismo racial y por otro te niega que las razas existen. Te mete por un lado propaganda woke y celebra el wokismo y por otro lado te dicen que no existe, que están celebrando algo inexistente. Pues aquí pasa igual. Por un lado te están metiendo que el multiculturalismo es malo, sobre todo cuando hay asimilación cultural, que eso ya no sería multiculturalismo, pero que las razas colaboren es algo malo, y por otro lado te están mostrando anacrónicamente blancos y negros comprando una tienda de chinos en los años 30. Bien, si no tenéis ni puñetera idea de historia, o si sois wokes, os voy a explicar esto. Es imposible que sucediera esto. En la segregación no podían estar juntos en el mismo sitio en igualdad de condiciones. Ni siquiera podían sentarse en el autobús juntos ni ir a la escuela juntos. Y eso, la maravillosa cultura estadounidense, no paró hasta los años 60. De hecho, todavía no mucho antes de la época en la que transcurre esta película, en los Estados Unidos había zoológicos con negros. Y dentro de la anglosfera europea, todavía décadas después, seguía habiendo zoológicos con negros. No con negros trabajando, con negros exhibidos como animales. Curiosamente, en España los últimos que les dieron a estas bonitas costumbres fueron los catalanes. Algo que no les gusta que se les recuerde, pero aquí estoy yo para refrescarles la memoria. Es que en el planeta hay mucha raza aria, amigos. Pues así son las cosas. ¿Cómo diablos podían estar blancos y negros comprando juntos en total armonía en un ambiente que, aparte de ser de violencia y racismo, era literalmente imposible que eso sucediera? Un anacronismo como una catedral. Pero, como digo, la cultura woke es totalmente esquizoide. Y no es porque quieran ser contradictorios. Es que su jugada es volverte loco a ti. Que no sepas ni por dónde entras ni por dónde sales. Para que así no sepas identificar lo woke y te entre por todos los sitios. Y ahí tenemos muchos canales anti-woke que a mí precisamente, y me consta porque ya me han avisado varios seguidores, me están llamando radical y me desautorizan a hacer críticas anti-woke porque soy de izquierdas y al ser de izquierdas no puedo hacerlo, pero casualmente ellos sí pueden mandarte a ver películas woke porque son de derechas. Fijaos la esquizofrenia de lo que están diciendo. Porque su teoría conmigo, y ya digo que me ha llegado por varias fuentes, es que como soy de izquierdas, lo que estoy tratando de hacer es generar división entre los anti-wokes para que la gente que me siga a mí, eventualmente, acabe votando a partidos de izquierdas. Porque ¿para qué iba a meter una persona de izquierdas gente anti-woke en su redil? Para volverlos locos y volverlos de izquierdas y que acaben votando al partido de izquierdas de turno, que es woke. Y eso te lo dice gente que supuestamente es de derechas y liberal, que están a favor de independentismos, indigenismos, te recomiendan películas woke y en muchos casos quieren pertenecer a partidos políticos que llevan el pin de la Agenda 2030. Y todo esto dejando a un lado lo bien que monetizan. Mi opinión personal es que esa esquizofrenia deliberada es esquizofrenia woke. Están jugando como maestros a volver loca a la gente, a decir que el cuerdo es el loco y que el cobarde es el valiente. Y lo peor es que lo están consiguiendo. Pero esa gente son wokes, que no os quepa duda. Y ahora voy con una curiosidad, y con esto ya termino, porque ya visteis que esta película tenía para dar y tomar. El jefe de los vampiros chantajea a varias personas, principalmente a blancos, ofreciéndoles oro. No pude identificar bien las monedas de oro que ofrece, pero esas monedas me parecieron, y espero estar equivocado, pero realmente que no sea el caso, doblones de oro españoles. Si esto es así, teniendo en cuenta que el vampiro que tiene esos doblones los consiguió en su propia época, luego sería el mal original, estarían diciendo que el mal original sería de origen español. Espero y deseo que esas monedas no sean doblones o alguna moneda española, porque en base a algo que dice el vampiro más adelante, estaría otra vez apuntando a España como el mal original. Como no pude identificar bien las monedas por lo poco que se ven, espero equivocarme. Pero que Dios les pille confesados si han sido doblones españoles, porque conmigo lo tienen negro. Otra cosa que no puede faltar en una película woke son las críticas a la iglesia.
Y en este caso también entran en modo esquizofrenia, porque intentan mostrarte una iglesia formada por feligreses negros como algo, aunque un poco opresor, respetable. Pero por otro lado, te muestran a la iglesia como algo totalmente ineficaz para combatir a los vampiros. Aquí los vampiros tienen la regla de que no pueden pasar si no son invitados, son vulnerables a las estacas, son vulnerables a la luz del sol, o sea, al amanecer. Curiosamente, son vulnerables a las prácticas indias y a la santería, pero son invulnerables a la Iglesia Católica. De hecho, hay un momento de la película en la que todos los vampiros al unísono se ponen a recitar, si no me falla la memoria, un Padre Nuestro, un Ave María. Y perdón porque esta escena no la recuerde muy bien, pero es que la película dura casi 2 horas y 20 y para ese punto ya estaba a punto de echarme una siesta. Porque entre el ritmo lento que tiene, lo que dura y la propaganda que tiene, esta película es matadora. Pues se burlan de la iglesia diciendo que no tiene ningún poder. Y digo yo, pero vamos a ver, si existen criaturas que literalmente son mágicas, que literalmente son el mal y que se ven afectadas por poderes vinculados a religiones o creencias como puede ser la santería, ¿por qué diablos no les afecta ni una cruz ni nada? De hecho, aquí nadie prueba hacer cruces a ver si les afectan. Esto tiene mucha gracia cuando hay un contexto en el que lo sobrenatural y lo mágico existe, cuanto menos curioso. Para finalizar ya con esto, y ya un poco al margen de la propaganda woke, la película dura casi 2 horas y media, tiene cosas aberrantes como animales hechos en CGI, como un ataque caído de una serpiente que es en CGI y es lamentable. Los vampiros son plagios descarados de los vampiros de la película, que está inspirada en un cómic bastante recomendable, 30 días de noche. Y honestamente, aparte de una propaganda racista brutal que es el verdadero monstruo de esta película, no aporta nada, no la puedo recomendar, salvo que te guste el racismo antiblancos, que entonces dale duro, o que seas un woke, y es muy preocupante las lecturas que deja esta película. También tengo que deciros que la película tiene varios finales. Tiene la trama principal, que es todo el tema del ataque de los vampiros, que por cierto tarda 1:20 en empezar. Agarraos con eso, porque ya os digo que la película hasta ese momento es prácticamente activismo político. Y cuando acaba esa trama, tiene lo que parecería que iba a ser el primer final, pero llega el segundo final, que si lo hubieran dejado ahí lo hubiera agradecido, en el que después del ataque de vampiros blancos se produce el ataque de los blancos del Ku Klux Klan. Y un super soldado negro tiene que destruirlos a todos, con más violencia y odio que a los propios vampiros, lo cual es bastante gracioso. Después de eso tiene, ay Dios mío, sí señores, un tercer final, en el que vemos al personaje de Demi Moore, que ya está muy viejito y en plenos años 90 se encuentra con unos supervivientes inesperados del ataque vampiro. Y sobra decir que nos sigue vendiendo que el cruce racial es el mal. Pero, ojo, si por lo menos lo encabezan los negros, ni tan mal. Porque casi parece que los vampiros son más malos por estar capitaneados por un vampiro blanco que por ser vampiros per se. Otra cosa bastante simpática y para nada racista. Y por último tenemos la escena postcréditos, que si pensáis que os va a dejar con los dientes largos para una secuela, ya que aparecieron algunos personajes en los años 90, olvidaos de eso. La escena postcréditos es simplemente Demi Moore tocando y cantando. Ya está, sin más. Así que hacerme caso y no vayáis a ver esta película, porque si pretendéis disfrutarla, salvo que tengáis las neuronas derretidas, lo tenéis negro.